Bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión solemne de posesión del doctor Ricardo Bonilla como miembro correspondiente de nuestra academia. Entonces vamos a leer el orden del día. Buenas noches, bienvenidos. El orden del día de la sesión solemne y pública de posesión del doctor Ricardo Bonilla como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas es el siguiente. Primero, himno nacional. Segundo, lectura de mensajes y excusas. Tercero, palabras de presentación del nuevo académico por el secretario general, doctor Edgar Reveis Roldán. Cuarto, lectura del doctor Ricardo Bonilla del trabajo Equidad, Progresividad y Redistribución Tributaria. Quinto, lectura de los comentarios de rigor a cargo del académico de número doctor Diego Otero. Sexto, toma de juramento, entrega de diploma y de la medalla al doctor Ricardo Bonilla por el señor secretario general de la Academia doctor Edgar Reveis. Séptimo, vino de honor ofrecido por el nuevo recipiendario. Primero, himno nacional. Segundo, lectura de mensajes y excusas. Se excusaron de asistir esta noche las siguientes personas. Académicos de número, Julio Silva Colmenares, presidente, Mariano Arango, Fabio Giraldo, Alcides Gómez, Samuel Jaramillo, Absalón Machado, Edgar Moncayo, Gabriel Poveda, Diego Roldán, Julián Sabogal, Eduardo Sarmiento Palacio, Francisco Tumi, Rubén Darío Utria, Beethoven Herrera. Académicos correspondientes, Albert Berry, Harold Banguero, Carlos Ortiz. Por el Colegio Máximo de las Academias de Colombia y de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Enrique Forero, presidente. Por la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Fernando Sarmiento, primer vicepresidente, José Antonio Molina. Adicionalmente, Janet Yija Tobar, ministra de Educación Nacional,
Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda, Clara López, ministra de Trabajo, María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo, Simón Gaviria, director nacional de Planeación, Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, padre Jorge Humberto Peláez, rector de la Universidad Javeriana, Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia. Y hay dos comunicaciones que voy a leer brevemente. Señores, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, 24 de abril del 2017. Respetados señores, con gran complacencia he recibido su amable invitación a la ceremonia de posesión como miembro de tan prestigiosa organización al honorable doctor Ricardo Bonilla. Lamentablemente no podré asistir a tan importante acto para la Academia, ya que me encontraré en un debate de control político en el Congreso de la República. Por favor, reciban mis más sinceras excusas y hacerlas extensivas al doctor Bonilla, no sin antes enviarle un especial saludo deseándole los más altos éxitos en su vida profesional. Cordialmente, Aurelio Iragorri Valencia, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Y la segunda, distinguidos miembros de esa querida academia, reciban mis sinceros parabienes por el ingreso del doctor Ricardo Bonilla, a quien le extiendo mi sincero saludo y felicitación. Cordialmente, Fernando Sarmiento Cifuentes, primer vicepresidente, Academia Colombiana de Jurisprudencia. Punto número 3. Palabras de presentación del nuevo académico por parte del secretario general, doctor Edgar Reveis Roldán. Bueno, buenas tardes, señores miembros de la mesa, señores académicos que están presentes y ustedes los asistentes. Para mí es un gran honor como secretario presidir la sesión de posesión de Ricardo, porque nosotros, todos los que estamos aquí, conocemos sus realizaciones y trayectoria. Voy simplemente a mencionar algunas de las realizaciones. Ricardo es economista, especialista de empresas multinacionales andinas y diplomado en estudios en economía industrial y cambio mundial de la Universidad de Rennes, Francia, de Rennes 1, Francia. Ha sido profesor de la Universidad Nacional del Externado de Colombia y de la Universidad Pedagógica de Tunja. Fue también secretario de Hacienda de Bogotá, en donde realizó una gran labor, justamente la parte fiscal, en el manejo de los asuntos financieros de la ciudad. Dirigió el CID, el Centro de Investigaciones, tiene una gran trayectoria investigativa, y además fue director del Departamento Económico de Fedemetal. También fue miembro de la comisión fiscal que fue creada por el presidente Santos, y ahí tuvo una actuación muy destacada. Y ha sido autor de más de 60 publicaciones relacionadas con temas como el régimen pensional, política de empleo, en el CID, el TLC, temas industriales, macroeconómicos, deuda pública y tributación. Entonces, por eso, nuestro consejo, nuestra mesa y la asamblea tomaron la decisión de que hiciera parte de nuestra academia.
Entonces, pues para mí es un honor y también un placer de presidir esta sesión que vamos a continuar. Bien. Gracias, doctor Reis. A continuación viene la lectura del doctor Ricardo Bonilla de su trabajo titulado Equidad, Progresividad y Redistribución Tributaria. Buenas noches. Para mí es de gran complacencia esta sesión, lo mismo que la presentación que ha hecho el doctor Reis y los miembros de la academia. Es un gran honor formar parte de esta academia. Como bien lo dijo el doctor Reis, en la Comisión Tributaria se trabajaron muchas cosas y este documento no se hizo en el seno de la comisión, pero sí se hizo con posterioridad para revisar qué se había logrado. Uno de los objetivos de la Comisión Tributaria era construir un sistema tributario con equidad en Colombia. El interrogante posterior, después de aprobar la reforma, es cuál era la deuda que teníamos con el país y qué se había alcanzado a hacer. Y esto es lo que se trata en este documento, que no voy a leer, voy a presentar algunas partes y vamos acompañados de algunas filminas. El diagnóstico. El diagnóstico antes de la reforma es: en Colombia la distribución del ingreso es muy desigual y empeora cuando uno hace el contraste entre la estructura tributaria y la estructura del gasto. Y es uno de los países que tiene las peores condiciones en América Latina. ¿Qué significa esto? Que en términos de equidad, entendiendo el ingreso de mercado, el Gini colombiano, ¿puede seguir? El Gini colombiano, este cuadro es referente, este es un trabajo que hizo el BID en el año 2011, es previo a todas estas discusiones de reformas, y específicamente para Colombia, el Gini de mercado, es decir, los ingresos antes de intervención del Estado, es de 0,53. Está 2,68 por encima del promedio latinoamericano, que es de 0,50. La discusión en Colombia es si la estructura tributaria logra mejorar el Gini y si la intervención del Estado en materia de gastos también lo logra hacer. El diagnóstico es bien opuesto a eso. Después de la estructura tributaria, el Gini mejora a 0,8. Y después de la intervención en el gasto, el Gini no mejora nada, retrocede. Cuando uno termina haciendo una combinación entre qué pasa con el Gini o con la distribución del ingreso en términos de los tributos, baja a 0,8 cuando considera renta y se convierte en 0,7 cuando le incorpora el impuesto al valor agregado. Y cuando examina la estructura del gasto, se tiene un panorama muy desigual, y aquí está Jorge Iván, que forma parte de la Comisión del Gasto, y le van a tener que plantear unas soluciones a eso. La situación es, cuando uno examina el Gini de mercado 0,53 y le añade el gasto en pensiones, el Gini se vuelve 0,537. Es decir, hay un retroceso exclusivamente con el tema pensional de 0,6. Cuando uno le pone las otras transferencias, el Gini vuelve a su condición inicial, 0,531. Es decir, lo que hicimos fue, con el gasto pensional, obtener mayor desequilibrio, y con otras transferencias, llámese familias en acción, gasto en salud, gasto en educación, volvemos a la situación original. Cuando a eso le agregamos la carga tributaria, le ponemos la carga tributaria y la cotización en seguridad social y construimos el ingreso disponible, que es la cuarta columna,
llegamos a un Gini de 0,52. Es decir, lo curioso de esto es que cuando llegamos al 0,52 de ingreso disponible en Gini, estamos 4,39 por encima del promedio latinoamericano. En términos genéricos y de comparación, la situación colombiana empeoró respecto al conjunto de América Latina. Si ustedes observan el mismo cuadro, Argentina mejora 6,7, Brasil mejora 7,1 y Uruguay mejora 6,8. Colombia apenas se mueve 1,1. Eso es todo lo que sucede aquí después de intervenir tributariamente y en materia de gastos. Ese es el gran desequilibrio que tiene la gran deuda colombiana. Aquí hay otros cuadros sobre Gini, podemos seguir. Sí. El impacto real, después de hacer todos estos ajustes, es el de que en Latinoamérica mejora el Gini 2,82, distribuido en un punto de mejora por el impuesto de renta y 1,82 por mejora en transferencias, es decir, por gasto público. El común denominador en distintos países latinoamericanos es que el Gini mejora más por el lado del gasto que por el lado tributario. En Colombia, la situación es de que el Gini solo mejora 1,1 y de esos 1,1, 0,8 es por impuestos, estructura tributaria, y 0,3 por transferencia. Es decir, nosotros logramos mejorar más por el lado de la estructura tributaria, que no es la más justa ni la más equitativa, y empeoramos por el lado del gasto. Y ahí el tema, vuelvo a señalar, específicamente el más grave es el de las pensiones. En el impacto tributario, el neto es 0,7, mejoramos 0,8 con renta y disminuimos 0,1 con IVA. El IVA, que tiene toda una discusión sobre regresividad, en Colombia no tiene tanto carácter regresivo, pero tiene otra cantidad y otra serie de problemas que queremos examinar. Sigue. Estos son los ingresos que tiene el país. Se viene discutiendo fuertemente en los últimos años alrededor de que en Colombia hay una tendencia a gravar más por impuestos indirectos que con impuestos directos. Esta es la real proporción de renta e IVA. Si quieren, si podemos mirar el año 2015, en 2015 renta más CRE es 56 billones, mientras que IVA interno y externo es 45 billones. Es decir, hay una tendencia más a tener ingresos por el lado de impuestos directos que por el lado de impuestos indirectos. Sin embargo, a pesar de que hay esa tendencia, no logramos mejorar la estructura tributaria. Y entonces lo que queremos señalar es qué problemas hay ahí. Puede seguir. ¿Cuáles son los problemas en renta? Al menos hay 3 problemas. Primer problema, un desequilibrio entre la renta de las personas naturales y las personas jurídicas. Un segundo problema, extremada concentración en las rentas del trabajo sobre las del capital. Y un tercer problema, hay una brecha grande entre las tasas nominal y efectiva. La tasa nominal muy alta, pero la efectiva muy baja. Aquí siempre se ha discutido que las empresas y las personas tienen unas tasas muy altas. Sí, pueden ser cierto que la tengan tasas muy altas, pero eso no es lo que están pagando. Eso no es lo que estamos pagando. Incluso los que estamos en esta mesa y los que están al frente. Pagamos unas tasas por debajo de las nominales. El desequilibrio de renta en términos de el desequilibrio de personas naturales y personas jurídicas se refleja claramente en este cuadro. Este cuadro también es una comparación de muchos países. Pero en el caso colombiano, en proporción al Producto Interno Bruto, las personas naturales pagamos 0,2%. En proporción al mismo Producto Interno Bruto, las personas jurídicas pagan 4,6% para un total del 4,8% del PIB. Eso significa una distribución en la cual las personas naturales tenemos el 4,2% y las personas jurídicas el 95,8%. Si ustedes observan el mismo cuadro, somos de los países en los cuales las personas jurídicas pagan más que las personas naturales y proporcionalmente mucho más. Sin extenderme en la comparación del cuadro, iría a la penúltima fila o a las penúltimas filas, el promedio de la OCDE. El promedio de los países de la OCDE nos muestra
que las personas naturales pagan 8.4% del PIB, las personas jurídicas el 2.9%, y la proporcionalidad es 74% personas naturales, 25% personas jurídicas. Y el promedio de la Unión Europea, los 15 países de la Unión Europea muestran una proporción todavía más extrema. Las personas naturales pagan 78.7%, las personas jurídicas 21.3%. Es decir, la conclusión es, en Europa y en los países de la OCDE, la estructura tributaria del impuesto de renta está dirigida a las personas naturales, que son las dueñas de la riqueza, que son las dueñas de los activos, que son las que tienen los ingresos. En América nos hemos ido para el otro lado diciendo que son las empresas las que tienen la riqueza. Y hemos incorporado dentro de ellas a los propietarios. Hemos creado una enorme distorsión allí. Desafortunadamente la reforma aprobada en el 2016 no resolvió esto. Sigue. Primer problema es. Segundo problema. ¿Qué pasa con las rentas de capital? Tenemos una extremada fijación en las rentas del trabajo. Las rentas del trabajo no se pueden escapar de la estructura tributaria ni del seguimiento tributario. Pero en las rentas de capital, mire lo que hay. Primero, los propietarios de rentas de capital trasladan sus activos y sus costos a nombre de una persona jurídica. Y cuando lo trasladan a nombre de una persona jurídica, reduce la base gravable de esa misma persona jurídica. Por lo tanto, va a crear una brecha entre las tasas nominal y efectiva. Pero lo más grave de eso es que traslada una serie de activos improductivos para el objeto de la empresa y subvaluados o subvalorados. Casi que el activo más subvalorado es la tierra, pero no hablemos de otras subvaloraciones en otros activos. Segundo problema que hay allí, las personas naturales que tienen rentas de capital reciben ingresos que no tienen registros, ni registro contable ni factura. Razón por la cual la Comisión Tributaria le pidió al gobierno que incorporara e hiciera efectiva la factura electrónica. Eso alcanzó a quedar en la reforma. Y es un avance con el fin de poder saber qué son los reales ingresos que tienen las personas. Otro problema, las personas naturales tienen beneficios tributarios deducibles, rentas exentas y otras que quien más puede asumir o usarlas para poder reducir ingresos y pagar menos impuestos son las personas que tienen mayores ingresos. Eso no lo puede hacer ni una persona de un salario mínimo ni una persona de 4 salarios mínimos. No tiene ningún sentido. Toda persona que pase de 6, 7 salarios mínimos ya empieza a hacer uso de esto. Es decir, quienes lo logran hacer son los que tienen ingresos más altos. Como consecuencia, esto que termina aquí diciéndose es una conclusión de Alvaredo y Julián Londoño. El 1% más rico del país tiene el 20% de la riqueza y solo tributa a una tasa del 8%. Se supone que debería estar tributando a una tasa del 33%. Ahí está una enorme brecha. Por favor. La siguiente. Hay una brecha entre las tasas nominales y efectivas. Este es el mundo productivo, en este cuadro. La brecha entre las tasas nominales y efectivas está expresada. Este es un cuadro preparado para la Comisión Tributaria, para todas las discusiones que tuvieron en la Comisión Tributaria con el fin de examinar qué es lo que estaba pasando allí. Y uno encuentra aquí distintas brechas. Aquí tenemos 2 columnas, una de declarantes y otra del universo de empresas de cada sector de actividad. Los declarantes tienen, en el caso del sector agropecuario, una tasa efectiva del 104%. El universo, a duras penas, tiene una tasa del 5,5%. Es decir, aquí hay una enorme dispersión entre los que más tienen brecha. Pero ustedes podrán observar en cada uno de los sectores de actividad las distintas brechas. Para tomar otra de referencia, el sector de alojamiento y restaurantes, los declarantes pagan el 68%, el universo solo paga el 8,8%. Hay unas enormes brechas en esto. Cuando hay un reclamo generalizado de que las tarifas son muy altas, ese reclamo generalizado de donde vienen las tarifas muy altas lo puede decir el que declara. Y el que no puede, y el que no utiliza mecanismos de evasión, de elusión o hace subvaloración
o subdeclaración. Esa es la brecha que hay y eso es lo que tenemos en el tema de renta. Consecuencia de todo esto, tenemos en el mercado colombiano una competencia totalmente desigual, generada por aspectos como los acuerdos de estabilidad jurídica, la localización en zona franca, las exenciones por varios años, caso hotelero que llega hasta 20 y 30 años, el tratamiento como entidad sin ánimo de lucro, totalmente desarticulado y totalmente convertido en un tratamiento especial sin que realmente cumpla con el requisito de ser sin ánimo de lucro o se pueda separar qué es lo que hay allí. Beneficios especiales, sectoriales o de fomento, para llegar a esto a agregarle unas prácticas cotidianas de evasión, elusión y subdeclaración. Esos son los problemas que tenemos en renta. ¿Cómo construir equidad? Que es el gran interrogante. Varios de estos temas se le dijeron al gobierno por parte de la Comisión Tributaria y se esperaba que hubieran sido incorporados en la reforma. Primer elemento, es necesario en este país separar las empresas de sus propietarios. Las empresas tienen una función productiva, pero sus propietarios son sus propietarios y deben tener sus ingresos perfectamente separados. Segundo, los costos que se incorporen en las transacciones de las empresas deben ser aquellos que correspondan específicamente a la función de la empresa. Pero no, las empresas le pagan los costos a los propietarios y reducen la base gravable. Es peor aún en las entidades sin ánimo de lucro, porque no se sabe ni siquiera cuál es el ingreso de los ejecutivos de las entidades de sin ánimo de lucro, que se supone no tiene propietarios. Tenemos la necesidad de que haya mayores tributos a las rentas de capital y a las pensiones altas. Aquí hay una discusión sobre el tema pensional. Se le dijo al gobierno grave las pensiones por encima de 10 salarios mínimos. Un enorme lobby en el Congreso para decir que íbamos a grabar las pensiones de un salario mínimo. Y con ese enorme lobby se cayó el tema. Porque no, era la pensión de salario mínimo. Lo que se le dijo al gobierno fue las de 10 salarios para arriba, que son 80.000 personas. Hay 2 millones de pensionados en Colombia. Bueno, Jorge Iván tiene las cifras y allá van a tener que examinar el tema más ampliamente. Mayores beneficios, hay que examinar cuál es el límite de los beneficios para tener un límite, un tope menor. El tope que había no tenía tope, mejor. Con esta reforma alcanzó a ponérsele un tope en 104 millones de pesos por persona. Pero 104 millones de pesos por persona sigue siendo 9 salarios mínimos. Es decir, usted tiene todo el ingreso de una persona y le logra deducir hasta 9 salarios mínimos. Las personas de 3, 4 salarios mínimos no son las que están accediendo a estos beneficios. Ahí seguimos colocándole a las personas de mayores ingresos una restricción de pago, una restricción tributaria. Pero pueden seguir diciendo que la tasa es alta, que la tasa nominal es alta. Una adecuada valoración de activos. Una de las propuestas más importantes que se hizo el gobierno fue adopte las normas NIF y logre con las normas NIF 2 cosas: valoración adecuada de activos y que solamente entre como costos contables aquello que corresponda a la función de las empresas, a la parte misional de las empresas, y con eso se puede depurar mucho de esto. Está adoptada las normas NIF, pero le habían llevado 2 años de retraso en reglamentarla, y la reglamentación que existe es 10 veces más voluminosa que la que tiene el Reino Unido, de tal manera que uno finalmente no sabe qué va a pasar allá. Y finalmente hay que darle un tratamiento a los paraísos fiscales. El cálculo que hay es que puede haber en los paraísos fiscales 300 billones de pesos. 300 billones de pesos no es una cifra nada despreciable frente a los que pagaron impuesto a la riqueza. Los que pagaron impuesto a la riqueza los pagaron sobre 1.000 billones de pesos. Y con eso se generaron 5 billones de recaudo. Pero hay estos probables 300 billones de pesos por fuera. Eso, sin embargo, no es lo más representativo de los activos colombianos. Lo más representativo de los activos colombianos los vamos a encontrar en otro lado, y aquí no vamos a hablar de todos los activos, solamente
vamos a hablar de la tierra. ¿Qué pasa en el predial? ¿Qué pasa en la tierra? Tenemos en primer lugar este pésimo resultado de distribución en la tierra. Un Gini de 0,85 cuando uno habla de predios. Nada más. Ese Gini mejora relativamente cuando uno habla de avalúos. Se vuelve 0,81. Y la razón por la cual mejora un poco cuando uno habla de avalúos es porque los predios de mayor extensión están subvaluados y los predios de minifundio están con avalúos más altos, entonces se acercan. Eso mejora la distribución. No es un logro de la política, es un problema de desactualización de avalúos. Hay una desactualización de avalúos que se refleja en esto. El país está evaluado en el año 2016 en 1.150 billones de pesos en tierras, de los cuales 150 es el avalúo rural. El avalúo rural es el avalúo de 113 millones de hectáreas, localizadas en área rural dispersa. Y solo Bogotá tiene 447 billones de avalúos. Bogotá es el 45% o el 43% del avalúo del país. Hay ciudades donde se ha hecho la tarea y el resto del país está por hacer. El grado de desactualización, si uno solo toma lo que dice el COMPES, que es simplemente aceptar que hace 5 años no se actualizan avalúos, es 20% urbano y 58% rural. Pero es solamente aceptar que hace rato no se actualiza, pero nadie dijo cómo se actualizó, ni a qué nivel se actualizó. Y esa es la desproporción que existe. Con ese avalúo se recaudan 6 billones de impuesto predial. Con un pequeño ajuste del avalúo podría llegar a 8 billones. El tema no es volver a evaluar en Bogotá, Cali o Medellín, el tema es qué hacemos con el resto del país. Y este cuadro nos refleja la desproporción que hay en el país. Aquí están los municipios de categoría especial en la primera fila, categoría 1 en la segunda, y baja a la categoría 6 la última, y la fila última es el total. Esto era para el año 15. En el año 15 la avalúo era 1.054 billones de pesos. Y con 1.054 billones de pesos, los municipios de categoría especial, que son las 6 principales ciudades del país, tenían el 63% del avalúo. Y con ese avalúo se recaudaron 6 billones de pesos. Los municipios de categoría especial recaudaron 3.9, el 65%. La mayor parte de los municipios están en la categoría 6, el mayor volumen de municipios. Cerca de casi 1.000 municipios, 980 municipios están en categoría 6. Tienen el 10% del avalúo y recaudan el 7.7% del impuesto. Pero miren la última columna. ¿Cuál es la tarifa efectiva? La tarifa efectiva, curiosamente, los municipios de categoría especial es 0.6, el 6 por 1000. En los municipios de categoría 1, que son las segundas ciudades, 6.4. Y en los de abajo, si ustedes ven, se va reduciendo la tarifa efectiva. Y todo está relacionado con que, además de que está subvaluado, tienen tarifas muy bajas. Entonces, esta es la gran desproporción que existe. Y aquí es donde está el reto mayor que tiene el país de cómo mejorar temas de distribución y cómo generar recursos para lo que se viene en los próximos años en términos de los acuerdos firmados por la paz. ¿Qué pasa en IVA? IVA siempre ha tenido el IRRI de que es un impuesto regresivo. Siempre ha sido considerado como tal. En Colombia no es tan regresivo, pero hay que mirar qué pasa con él, porque podría ser mucho mejor. Esta reforma, bueno, después de regreso a esta reforma, ¿qué hay allí? El IVA colombiano grava menos de la mitad de los productos, solo está gravando el 45% de los productos que se transan en el país. Es decir, que tenemos una serie de productos exentos y excluidos sin que les demos un tratamiento específico a esos productos. En Colombia no hay tarifa única, incluso en la última reforma tampoco se llegó. Hay un universo de responsables bajo
en realidad solo son responsables aquellas empresas que están en el régimen común. Solamente declaran IVA 360.000 contribuyentes en Colombia, de más de 1 millón de unidades productivas que se supone, dice la Cámara de Comercio, existen. Consecuencia, por todas estas razones, se calcula la evasión del IVA en aproximadamente el 40%. ¿Qué tiene de regresivo el IVA? Esta gráfica es lo que tiene de regresivo, que el decil 1 de ingreso paga proporcionalmente más que el decil 6, que el decil 10. El del decil 1 paga 4.4%, esa es su tasa efectiva. El decil 10 paga el 2.8%. Esa es la discusión que existe sobre regresividad. El interrogante es, ¿y podemos hacer que los deciles 9 y 10 paguen más? Si hay una discusión sobre esto, ¿por qué podrían pagar más? Esta es la distribución del recaudo del IVA. Proporcionalmente o en términos de distribución, el decil 1 solo aporta el 2.3% del IVA que se recauda en el país. El decil 10 aporta el 33.8%. Pero podría aportar más si realmente resolviéramos los temas de los excluidos y de los exentos. Porque a nombre de que estamos castigando a los del decil 1 y a los del decil 2, los del decil 10 no pagan IVA por una serie de productos que ellos son los que más consumen. Entonces es un poco esta la discusión que hay allí. ¿Qué alternativas tenemos con IVA? Primera alternativa, ampliar la base gravable. Se puede llevar hasta el 70%, pero eso es reducir el universo de productos excluidos y de productos exentos y dejar solamente, como se tiene en muchos países, exento de IVA o por fuera del IVA, los productos básicos de salud, educación, agua potable, saneamiento básico y transporte. Transporte público, por supuesto, no transporte privado, transporte público. Esos son los únicos que deberían quedar sin IVA. Hoy no tienen IVA, pero no lo deberían tener. Hacer que los grupos de mayores ingresos tributen más, pero eso es discutir qué pasa con esos productos excluidos y exentos, de los cuales los grupos de mayores ingresos consumen más, y además no es cierto un prurito de que los grupos, de que esos productos excluidos sean homogéneos y que consume el mismo producto la persona del más bajo ingreso y la persona del más alto ingreso. Nada más cojan un ejemplo con el arroz. El arroz se supone que es el producto más homogéneo que hay en el país, pero el arroz que consume el decil 1 es uno y el arroz que consume el decil 9 y 10 es otro. Y lo compran a un precio 2 veces más alto que el que lo compra el decil 1. Entonces, un poco la discusión es qué hay por allá. Queremos resolver problemas, si aumentamos la base gravable podemos bajar la tarifa. Está demostrado que aumentando la base gravable y bajando la tarifa tenemos el mismo recaudo. Y podemos reducir el umbral de responsables. Esta reforma alcanzó a reducir el umbral de responsables, pero la redujo de 4.000 unidades de valor tributario a 3.500. Podía haberla bajado más. Es decir, en eso el gobierno fue muy conservador y parco, en términos de que ha podido bajarla al menos a 3.000 unidades de valor tributario, quedó en 3.500. Sin embargo, ¿qué vamos a tener ahí? Cerca de 40.000 nuevos contribuyentes, nada más. Se pretende resolver con el monotributo. El monotributo no es IVA, el monotributo es renta. Y el gobierno lo explicó mal. Si usted está por debajo, está en el régimen, en el régimen común no, sino en el régimen simplificado, usted ya no paga, usted no es declarante de IVA. Entonces, si entra al monotributo, solamente va a declarar renta dentro de ese umbral de ingreso. Es una mala explicación. Pero esas son las alternativas que tendríamos allí con IVA. Conclusiones. Podemos pensar en 4 grandes conclusiones sobre esto. La reforma tributaria se llevó a cabo. La conclusión es, fue una oportunidad perdida. No resolvimos los problemas de renta. El gobierno se concentró en resolver un problema de caja y por eso la reforma se concentró en IVA.
y el IVA pasó de 16 a 19. Pero pasó de 16 a 19 sobre la misma canasta del 45% de productos que ya venían grabados y que vienen grabados desde hace más de 2 décadas, casi 3 décadas. No se ha cambiado la estructura. Se perdió la oportunidad de grabar rentas de capital más allá de dividendos, e incluso el gravamen a los dividendos fue simbólico. El gravamen a los dividendos es algo que va hacia quiénes son los que reciben dividendos en Colombia. Y la mayor parte de receptores de dividendos en Colombia son empresas jurídicas, personas jurídicas y holding. Y esas quedaron por fuera del impuesto de dividendos. Es decir, solo quedaron grabados con dividendos las personas naturales. Y les quedó una puertica. Si usted es persona natural y tiene que pagar el impuesto de dividendos, no es sino que se transforme en una sociedad anónima simplificada y se acabó. Deja de pagar impuesto de dividendos. Es decir, esto fue una reforma inocua frente a ese tema. Y por lo tanto seguimos teniendo todavía un desequilibrio muy grande entre el impuesto de renta a las personas naturales y el impuesto de renta a las personas jurídicas. Pero peor aún, un desequilibrio muy grande entre el impuesto de renta a personas naturales, rentas de trabajo, y el impuesto de renta a personas naturales, rentas de capital. En materia predial, el gobierno le quedó viendo al país la reforma territorial. Se está esperando que en Fast Track incorpore algo dirigido a actualizar catastros y a mejorar avalúos. Y que con esas fuentes es que se pueda abordar de los territorios la distribución de inversiones en temas de paz, porque es allá donde se va a generar. Pero ¿qué ingresos van a tener los territorios para absorber eso? Por lo menos los municipios. Se espera que allí se pueda lograr algo más en términos de avalúos reales. Y una última conclusión. El IVA ha sido tomado siempre como un impuesto regresivo y no se ha discutido a profundidad qué es lo que hay ahí. Creo que vale la pena discutir el IVA sin temores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Bonilla. Seguimos entonces con la lectura de los comentarios de rigor a cargo del académico de número Diego Otero. Doctor Bonilla, doctor Edgar Rebey, secretario, doctora Consuelo Ahumada, señoras y señores asistentes. El trabajo del nuevo académico Ricardo Bonilla sobre equidad, progresividad y distribución tributaria en Colombia está referido a un periodo de tiempo determinado, muy relacionado con los estudios sobre la reforma tributaria de 2016. El profesor Bonilla nos presenta su visión basado en su experiencia como miembro de la Comisión de Expertos Tributarios y es consciente de deficiencias de la reforma tributaria aprobada en 2016. Abordan en el trabajo fundamentalmente los temas del impuesto de la renta de las personas y las empresas, el IVA y el impuesto predial. Menciona aspectos como los paraísos fiscales, la corrupción y la evasión, pero sin concentrarse demasiado en ellos. El ensayo del doctor Bonilla encaja dentro de unas discusiones más importantes que realizan los economistas, como es el tema de la distribución de ingresos y su influencia sobre el crecimiento económico. La pregunta es, ¿qué relación hay entre crecimiento y distribución de ingresos? Es decir, ¿mayor crecimiento disminuye o no la distribución de ingresos? ¿O esto obedece a otros factores? Hay una corriente que afirma que la distribución de ingresos no importa y que no tiene ningún efecto sobre el crecimiento económico. Otra posición responde que la distribución de ingresos es un asunto de suma importancia por razones de equidad y que se afecta el desarrollo económico. El doctor Bonilla deduce que la distribución de ingresos de los hogares ha cambiado muy poco en Colombia y que es muy inequitativa. En el trabajo que he realizado y que está por publicarse, muestro que de 1934 a 2015, la distribución de ingresos no se ha modificado en Colombia. Siempre ha sido desigual y en periodo de erosión esto
ha sido mínimo. Casi siempre hemos tenido un coeficiente Gini por encima de 0.5, lo que nos ha colocado entre los 10 países más desiguales del mundo. Pero visto desde un periodo largo, de 1934 a mediados de los 70, empeoró la distribución. Mejoró posteriormente hasta 1991 y empeoró de ahí en adelante, coincidiendo con el periodo de iniciación de la apertura y la globalización en Colombia. Igualmente, y si uno mira, por decirles, el 10% recibe el 40%, el 10% de los hogares superiores recibe el 40% de los ingresos, y el 10%, los más bajos, menos del 10%, con una relación casi de 5 veces más, muy superior a la mayoría de los países del mundo. Igualmente, la distribución de la tierra y de los activos de capital es excesivamente concentrada. En cuanto a la tierra, el índice de concentración por el tamaño de los predios ha estado, desde que se conocen estadísticas, por encima de 0.8. Igualmente, la concentración de capital medida por el número de acciones es excesivamente alta, por encima de 0.9. Entonces, Colombia es un país con una distribución de ingresos monetarios de los hogares o de las personas, de la tierra y del capital accionario muy concentrados, entre las peores del mundo, que nos hace un país en el cual unas pocas personas concentran un gran poder económico y como consecuencia el poder político. En la terminología del sociólogo francés Pierre Bourdieu, el capital cultural, el capital simbólico y el capital social son concentrados en una pequeña élite. Esto nos lleva a que los economistas debemos influir en las políticas económicas, no solamente para crecer más rápido, sino para hacerlo teniendo en cuenta las consecuencias sobre la distribución de ingresos. En este sentido, si estamos de acuerdo en que hay que disminuir las desigualdades, que son tan enormes en Colombia, hay que impulsar propuestas. Una de ellas es la que tiene que ver con el impuesto predial, como lo propone el profesor Bonilla. Este debe aumentar tanto las áreas urbanas y especialmente rurales, y para no afectar a los pequeños propietarios, establecer un impuesto predial diferencial, pero que se cobre efectivamente. En segundo lugar, hay que ir contra todo tipo de exenciones o trucos de los accionistas y las empresas, sin incentivo para disminuir la tributación, así como eliminar muchas exenciones que no tienen razón de ser, que siempre se justifican por diferentes razones y que lo que hacen es favorecer al capital contra el trabajo. Por ejemplo, gravar las utilidades distribuidas sin excepción, no como se aprobó en la reforma tributaria de 2016. Es una lástima que no se aprovechó la reforma tributaria de 2016 con sentido de mejorar la distribución de ingresos, sino que se aprobó con un criterio meramente fiscalista para aumentar los ingresos del Estado y cumplir con la regla fiscal. Da la impresión que las autoridades económicas y la misma Presidencia de la República solo se defienden los intereses del capital. En otras palabras, el capital político es una perfecta reflexión del poder económico en Colombia, y si no hay cambio en el mismo que refleje más los intereses de la mayoría, no será posible que la distribución de ingresos mejore en Colombia. El doctor Bonilla comienza haciendo una comparación para el año 2011 del coeficiente Gini para 17 países de Latinoamérica, de acuerdo con estudios del BID, o de la CEPAL, no me acuerdo, BID, ¿no? Para diferentes situaciones de distribución de ingreso, de mercado, ingresos más pensiones, ingresos más transferencias y pensiones e ingresos disponibles, el coeficiente Gini de Colombia está situado entre los 4 países de la muestra peores, solamente superado por República Dominicana, Chile y Honduras. El mejoramiento después de impuestos muy poco al pasar a Gini de 0.51 a 0.52, siendo Colombia de menores reducciones. Es decir, la política fiscal poco influenciada en mejorar la distribución de ingresos. Pero entre la política fiscal, la tributación tiene un mayor impacto que las transferencias. La mejora 1.1 puntos se desagrega en 0.8 por el efecto tributario y 0.3 por transferencias. En cuanto al IVA, el impacto es regresivo, mientras el impuesto de renta mejora levemente la distribución. La estructura tributaria 2016 favorece el capital en contra del trabajo. Todos los beneficios y exenciones favorecen al capital accionario y a la tierra y a los grupos de altos ingresos. Esta es una situación que caracteriza a Colombia desde hace decenios de años, aún puede decirse que desde la colonia.
Es una muestra del papel dominante de las élites en Colombia, inicialmente vinculadas a la tierra y el comercio, y después al capital manufacturero y financiero. Ninguna reforma tributaria ha cambiado esta situación, porque las clases que dominan la política, la burocracia, la rama judicial y los medios de comunicación no lo permiten. No es un asunto de buenos estudios e investigaciones, simplemente no existe la voluntad política porque el sistema no lo permite. La Comisión de Expertos Tributarios de la cual formaba parte de la Academia de Economía tenía algunas propuestas adecuadas, pero no fueron tenidas en cuenta. Por ejemplo, la doble tributación, la eliminación de exenciones y beneficios, los paraísos fiscales, el reajuste del impuesto predial, el impuesto a las bebidas azucaradas, pero no pasaron como era de esperarse. El trabajo de Bonilla hace un registro importante de la situación tributaria en Colombia y la distribución de ingresos y muestra que esta no ha mejorado con las reformas tributarias. Desafortunadamente se requiere una nueva reforma tributaria para resolver la aún injusta tributación. Por ejemplo, volver a poner el impuesto a la riqueza, el impuesto a las remesas utilidades, impuestos de renta progresiva de las empresas, castigos a la evasión, impuestos a los dividendos distribuidos de las empresas sin excepciones, controlar las bases efectivas de tributación de las empresas y de las personas de altos ingresos. El problema ya no es de los economistas, es un asunto que solamente se puede resolver políticamente, con el objetivo de romper la corrupción, los privilegios, crecer con equidad y mejorar las condiciones de los colombianos. Yo, francamente, soy pesimista de las condiciones políticas actuales para cambiar la situación económica y social en el corto plazo. No veo ni los partidos ni los líderes fuertes para construir un nuevo país. Esto no quiere decir que como economistas perdamos la esperanza y nos encerremos en Torres de Marfil produciendo muy buenos documentos para revistas indexadas extranjeras. Hoy nadie cree en utopías, en mundos mejores. El neoliberalismo ha creado pesimismo porque esto es lo que más conviene a las clases dominantes para perpetuarse en el poder. Hay que enfrentarnos a este panorama sin futuro. Otro mundo es posible, pero para que sea realidad, es responsabilidad de todos nosotros luchar por él. Finalmente, felicito al profesor Bonilla por este honor que le concede la Academia y que lo tiene bien merecido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Diego Otero por estos comentarios y a continuación viene la toma de juramento, la entrega del diploma y de la medalla al doctor Ricardo Bonilla. Por favor, nos ponemos de pie. Bueno, vamos a hacer la toma. Especialmente lo relacionado con la defensa y desarrollo de la economía nacional y del pensamiento económico colombiano. Si así fuere, la sociedad y la academia lo exalten, si no lo censuren. Bien, voy a hacer la entrega del diploma que voy a leer. La Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en atención a los méritos científicos, docentes e investigativos que concurren en Ricardo Bonilla y a su contribución al pensamiento económico colombiano, ha tenido a bien nombrarlo su individuo correspondiente. Y para que conste, se expide el diploma, firmado Julio Silva Colmenares y el secretario general Edgar Reveis. Y vamos a imponer la medalla. Bien, Ricardo. Bueno, muy bien y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas felicitaciones al doctor Bonilla y a continuación pues,
los invitamos a un vino de honor ofrecido por él. A mí siempre me piensa, Bueno, muy